Perfecto, pues bienvenidos de nuevo. Y una tarde más nos hemos reunido para desarrollar una actividad de gran interés y un tema, desde mi punto de vista, importantísimo. Nos reunimos para hacer la presentación de un libro que salió a la venta hace relativamente poco y que se llama, como habréis visto en la invitación, El libro negro del nacionalismo. Este libro es una obra, según la denominación de la editorial, coral, porque han participado en él creo que más de 50 autores, más de 50 colaboradores, y lo han coordinado 4 personas. De esos 50 y tantos autores, 4 de ellos han coordinado toda la tarea, que ha debido ser ingente. Ya me imagino lo que es coordinar a 50 y tantos para que hagan sus escrititos, los entreguen a tiempo y todo lo demás. O sea que me imagino que habéis tenido una tarea súper interesante. Los 4 coordinadores que nos van a acompañar esta tarde son Miriam Tey, Hola, buenas tardes. Sergio Fidalgo, que ahora buenas tardes, yo os escucho, yo estoy aquí. Solo nos acompaña en voz, en un ratito nos acompañará en imagen también, pero de momento solo en voz. Juan Pablo, que ahora le he perdido, creo que se ha desconectado y está intentando entrar de nuevo. Sí, aquí está. Juan Pablo Cardenal. Perdona, me he quedado sin conexión, no entiendo muy bien por qué. Bueno, ya lo habíamos notado, o sea que no te preocupes, justo has llegado a tiempo, no pasa nada. Y Pablo, que no sabemos qué le está pasando a Pablo Planas, pero que esperamos que se conecte en cualquier momento y que también podamos contar con su presencia. De momento, entonces, vamos a empezar con los 3 coordinadores que están en este momento con nosotros. Y voy a hacer una brevísima presentación para no comer tiempo a la exposición, porque lo que nos interesa fundamentalmente es que nos hablen de su libro. Y entonces los coordinadores de este trabajo sobre el nacionalismo catalán tienen varias cosas en común y las menciono inmediatamente. Son escritores todos ellos, tienen una larguísima trayectoria profesional. Y además tienen otra cosa en común, no menos importante para el tema que nos convoca, que es que siempre le han dado una respuesta clara y contundente al independentismo catalán. Es decir, que de una manera personal o a través de sus entidades de las que forman parte, siempre han respondido de una manera clara y fuerte a esta locura que nos acompaña por parte de los nacionalistas catalanes ya casi desde ya ni me acuerdo desde qué tiempo. O sea que ahora, antes de pasarle la palabra a Alfonso para que nos coordine, solo quería mencionar a título anecdótico algo que me pasa siempre con este movimiento independentista catalán, y es que me recuerda a las catilinarias de Cicerón, en las que le decía a Catilina: ¿hasta cuándo abusarás, Catilina, de nuestra paciencia? ¿Hasta cuándo esta locura tuya seguirá riéndose de nosotros? ¿Cuándo acabará esta desenfrenada osadía tuya? Y bueno, esto fue en la primera catilinaria y tuvo otras 3, o sea que aquel Catilina era casi tan, aunque era en el Imperio Romano, era casi tan constante como los independentistas, nuestros paisanos españoles de Cataluña. Así que muchas gracias por acompañarnos esta tarde, estáis en vuestra casa y Alfonso, cuando quieras. Alfonso, no tienes micro. Sí, no, que decía que, bueno, primero has hablado de Cicerón y últimamente tengo presente una frase suya que dice que cuanto más cerca está una sociedad del colapso, más estúpidas son sus leyes.
cosa que es interesante. Pero, el caso es que cuando queráis podéis empezar ya, digamos, a exponer vuestras magníficas ideas. Venga. Bueno, pues empiezo yo si queréis. O sea, eres la primera de los 4. Sí. Buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación. La verdad es que no es tan fácil ni tan habitual que tengamos espacios en los que podamos expresarnos, ni en Cataluña ni en el resto de España. En Cataluña porque, bueno, somos unos ciudadanos de segunda, denostados, y además nuestra cercanía a los otros ciudadanos pone incluso en peligro a los ciudadanos que se nos acercan. O sea, somos puramente apesados cuando nuestra posición es sencillamente la de apoyar la Constitución y la ley. Con lo cual os agradecemos muchísimo el espacio que nos dais, y además agradecemos que no sean solo catalanes los que nos escuchen, sino también gente del resto de España que no nos consideran unos fanáticos, sino que consideran que nuestras denuncias son justas y se atienen a una convivencia razonable, que es lo que pedimos nosotros para Cataluña y el resto de España. A nosotros se nos ocurrió hacer este libro gracias a una sugerencia de Pablo Planas, justo el que hoy falta, que le pareció que teníamos que hacer una especie de broche con los pensamientos de todas las personas que se habían expresado, o la mayoría de personas que se habían expresado hasta ahora, con respecto al tema del nacionalismo en Cataluña. Desde luego, no están todos los que deberían, porque el libro tiene unas dimensiones concretas y ya nos costó batallar con la extensión que proponíamos en la editorial. Una editorial, por otra parte, que ha sido valiente, porque es Deusto, está dentro de Planeta y está en Cataluña, y Roger Domingo apostó por esta publicación a costa de su carrera profesional, porque sabía que posiblemente era un libro que le iba a costar caro y no le iba a traer beneficios. Pero así todo, por una cuestión que él creyó de justicia, apoyó la publicación del Libro Negro. Libro que además en su título tiene la palabra negro, y que algunas de las personas que colaboraron, a las que llamamos para colaborar, nos dijeron que les parecía que era un título un poco negativo para comenzar a hablar de un tema como el nacionalismo, y que nos sugerían que pusiéramos un título más alegre, más motivador, más sugerente, y que fuera como, sobre todo, más positivo para estrechar lazos y acercarnos al nacionalismo catalán de una forma más cordial. Lo que nosotros, por supuesto, nos negamos, porque nosotros no tenemos ninguna intención de acercarnos al nacionalismo catalán. El nacionalismo es una ideología excluyente, sectaria, es xenófoba, y nosotros no queremos saber nada con este tipo de racismos. Nosotros no queremos acercarnos, queremos denunciar algo que nos deja a nosotros fuera del marco de convivencia entre ciudadanos, y que ellos imponen en la democracia imponen unas formas que podrían ser respetables y que dentro de incluso la Constitución española, que es muy abierta, podrían batallar por ellas. De hecho, hace años que batallan por ellas, pero desde luego tienen que hacerlo dentro de las normas constituyentes que hemos acordado entre todos. No se vale a medio partido, en medio de la democracia, apartarse de la democracia y decir, como mis aspiraciones, como cualquier religión o cualquier secta, creen que son buenas para el resto de la ciudadanía, nosotros las podemos imponer. Y a ese juego nosotros no queremos jugar. Nosotros queremos dialogar con gente que está dentro del ámbito democrático en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos. Algunas veces nos han acusado que en este libro faltan autores. Evidentemente que sí, faltan muchos, pero algunos de ellos sencillamente no han querido estar. No han querido estar porque estaban aburridos del tema, o porque no cobraban, o porque eso es raro normalmente, porque de todos los que han participado ninguno ha tenido remuneración. Pero bueno, por motivos personales, por lo que fuera. Con lo cual están aquí muchos de ellos en espíritu, pero no gráficamente. A ellos también les debemos el que el libro haya ido adelante, porque con sus aportaciones en ámbitos periodísticos y demás han servido también de inspiración a este libro. Ya solo deciros y dar la palabra ya a Juan Pablo y a Sergio, que una de las pretensiones del libro, además de recoger estas reflexiones, estos pensamientos que las personas que hemos estado expresando nuestra opinión durante tantos años con respecto al nacionalismo catalán quedan fijadas de alguna forma,
también queríamos que fuera un punto de inflexión para empezar ya de una manera definitiva a caminar. Todos sabemos dónde estamos, todos sabemos por qué unos están en un lado, por qué otros están en otro, quiénes sacan prebendas, ventajas de su posición nacionalista, quién considera que por encima de sus intereses personales están los intereses comunes, con lo cual todos nos hemos retratado ya y este libro tenía una pretensión fotográfica de esta posición de cada uno de los ciudadanos que han expuesto sus opiniones. Y a partir de aquí decir, bueno, ya no hace falta hablar más, tenemos que empezar a actuar en todos los ámbitos que conciernen a la vida de los ciudadanos, que tanto en el ámbito político como el profesional, en fin, incluso el privado de cada uno de nosotros, para empezar a tomar cartas en el asunto y decir, basta ya. Calla ya, que empezamos a hablar nosotros. Bueno, te tomo el relevo, si te parece, Miriam. Por favor. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. No sé si voy a ser un poco redundante, porque creo que Miriam ha dado con los puntos principales, pero bueno, yo quizá por donde quiero aportar es por decir la importancia de este libro de que visibilice la resistencia, ¿vale? Porque no deja de ser un libro que prácticamente recoge todos los asuntos o todos los temas que explican muy bien el nacionalismo en Cataluña en los últimos 40 años, ¿no? Nosotros, de hecho, en la metodología hicimos unas cuantas reuniones en las que primero identificamos los temas que creíamos que era importante abordar, para explicar todo el fenómeno, y luego se lo asignamos a autores que fuesen expertos en ese tema, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un logro y era una necesidad también que hubiera un libro en el que en un único volumen uno pudiera entender todo lo que ha pasado en Cataluña en los últimos 40 años, ¿no? y que estuviera todo ahí planteado, ¿no? Porque yo siempre he tenido hay que reconocer que el tema de lo que ha pasado en Cataluña en estas 4 últimas décadas es un tema complejo, ¿no? Yo no sé si sabéis que escribí un libro que se llama La telaraña, sobre la trama exterior, ¿no? Y hice como 200 entrevistas fuera de España, la mayoría fuera de España, sobre gente que había participado de un modo u otro en la difusión del mensaje independentista fuera de España, y es increíble el desconocimiento, es una parte de la explicación de por qué ese tema llegó tan lejos en el extranjero, era el desconocimiento. Es verdad que había mucho dinero por parte de la administración catalana, de Diplocat, etcétera, ¿no? Un mensaje además basado en la hispanofobia. También es verdad que el gobierno español en su momento no hizo lo que tenía que hacer para tratar de contrarrestar ese mensaje, pero la realidad es que ellos se aprovecharon del desconocimiento que hay en determinados ámbitos en el extranjero. Hablo a nivel periodístico, a nivel político y a nivel académico también, ¿no? Y yo siempre he tenido la sensación de que, desde luego, en el resto de en el extranjero es claramente así, pero yo siempre he tenido la sensación de que es un tema que se conoce poco, la complejidad del tema catalán, no solo en el resto de España, sino también en la propia Cataluña, ¿no? Porque, bueno, como tema complejo y como tema que tiene tantos ángulos, pues al final no todo el mundo hace el esfuerzo de ir al fondo de las cosas y es muy fácil que nos quedemos en la superficie, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el libro es una gran aportación, ¿no? De su lectura, en esos capítulos, uno tiene perfectamente el diagnóstico de lo que ha pasado en Cataluña y en los últimos 40 años. Y quien dice en Cataluña, obviamente, creo que ha marcado claramente el rumbo de España desde la democracia, y bueno, creo que es importante tener en un único libro ese diagnóstico escrito además por personas que creo que llevan toda una vida o mucho tiempo o son expertos en los temas que ocupan. Entonces, bueno, por otro lado, creo que a diferencia del mundo independentista, ¿no? que lleva tantos años, lleva toda la vida, de hecho, beneficiándose
del dinero, de la financiación que le dan las instituciones catalanas, ¿no? Pues los no nacionalistas nunca hemos tenido ni los recursos ni la visibilidad que han tenido ellos. Entonces, toda iniciativa de esta índole, por simbólica que pueda parecer, ¿no? Porque al final un libro es importante, pero no tiene la visibilidad que puedes tener cuando tienes realmente recursos, ¿no? Pero creo que es muy importante que se visibilice esa resistencia, como decía, y también es bienvenida porque yo soy de los que creo que el cambio que tiene que venir, o que debería venir, si es que viene, no va a ser de la mano de los políticos, ¿no? Yo creo que a estas alturas deberíamos tener la convicción de que si después de todo lo que ha pasado realmente creo que no estamos mejor que antes, yo creo que de hecho estamos peor, porque después de esta falsa sensación de algunos creen que les hemos vencido, ni hablar les hemos vencido, en todo caso podemos hablar de una tregua y yo estoy seguro que volverá a haber otro órdago, seguramente cuando en España, cuando el gobierno de España esté en manos de los partidos de derechas, me imagino. Pero cuando digo que es peor, creo que es peor porque después de todo lo que ha pasado, bueno, no sé cuántos catalanes hay en la audiencia, pero cualquiera que pasa por Barcelona en estas fechas se puede dar cuenta de la decadencia tan bestial en la que está Cataluña actualmente, ¿no? Barcelona, la ciudad que era un poco el faro de España en tantas cosas, ¿no? Y que hasta después de los Juegos Olímpicos pues vivió un momento dulce, pues ahora quién la ha visto y quién la ve. Y si encima lo comparamos con el momento dulce que está viviendo Madrid, como consecuencia de que no se ha aventurado en locuras como se ha aventurado Cataluña en los últimos años, pues ahí está la explicación, ¿no? Pero bueno, Cataluña realmente está absolutamente decadente y, sin embargo, como consecuencia fundamentalmente de este proceso, y sin embargo no ha cambiado nada, ¿no? Nada, ninguna cuestión de fondo ha cambiado. Y estamos, y de hecho están los partidos independentistas y el mundo independentista en general están decidiendo que no acatan las sentencias, y en los medios públicos siguen insultando día sí día también a España y a los catalanes que nos sentimos españoles, y nada de eso que ahí tuvimos una oportunidad en 2017 de intentar invertir todo eso, pues sigue igual y sigue peor que nunca realmente. Yo, no sé, tanto Miriam como Sergio como Pablo, mi médico, todo el mundo me dice que tengo prohibido ser pesimista, y quiero ser optimista y debo ser optimista, pero la realidad, yo tengo que decir que no quiero equivocar al enemigo. El enemigo es obviamente esa ideología totalitaria que representa el nacionalismo catalán, pero ¿se me oye? Sí, sí. Es que si yo estoy otra vez me manda el mensaje de que pierdo la conexión. Bueno, no equivoco el enemigo, pero obviamente esto debería, o sea, si tiene que haber un cambio, tiene que venir a través del gobierno de la nación, del gobierno de España, ¿no? Y yo veo que eso estamos muy lejos de eso y en ese sentido pues no soy optimista, y por eso creo que todas las iniciativas que vengan de la sociedad civil son bienvenidas, y esta es una de ellas, ¿no? Yo recuerdo cuando escribí el libro de la telaraña, una de las cosas que me sorprendió gratamente, aunque era un poco triste también, era ver la cantidad de españoles que dentro y fuera de España, sobre todo fuera de España, estaban haciendo una labor de neutralizar el mensaje independentista porque ninguna administración española lo estaba haciendo, ¿no? ¿Se me oye? Sí. ¿Se ha caído?
Sí, Bueno, esperamos un minuto a ver si entra, más que nada para no empezar yo a enrollarme y porque Juan Pablo no ha acabado. Si no entra, pues si queréis comienzo yo. Solo deciros, bueno, supongo que a Juan Pablo Cardenal ya le conocéis, yo lo he presentado a Aurora, pero realmente es un Ahora, hombre modesto. perdón, Perfecto. Nada, iba a elogiar la telaraña mientras entrabas. oye, Sergio, no has tenido nada que ver con que me haya quedado sin conexión, ¿no? No, yo no soy Laura Borras. Es Laura Borras la que te persigue. No, ya estaba, era lo último que iba a decir. Adelante. No, acaba. Sí, yo te iba a elogiar la telaraña como un libro imprescindible para aquellos que quieran conocerlo en Prusés y mientras tú estabas fuera, habla tú que tú tienes más magisterio que cualquiera, vamos, que yo seguro. Bueno, no, yo solo termino lo que estaba diciendo y es que cuando escribí ese libro y lo digo simplemente para explicar la importancia del libro negro del nacionalismo, es que me pareció, por un lado, triste que nuestras administraciones no nos defendieran, no defendieran a España, a nuestra democracia, a los españoles, y que tuviésemos que ser pues ciudadanos de a pie, la sociedad civil, los que decidieran pues meterse en esa pelea, ¿no? Fue muy emocionante ver la cantidad de compatriotas que estaban dispuestos a no claudicar realmente y a luchar por algo que creemos justo y necesario. Pero bueno, esto simplemente para decir que creo que todas estas iniciativas y la única posibilidad de que las cosas pueden cambiar tienen que partir de la sociedad civil, pese a que desgraciadamente vivimos en un país que es una partitocracia, donde partidos políticos que están gobernados por gente o que están liderados por gente que no creo que sean los mejores de la sociedad y estamos sometidos a sus caprichos, pues bueno, yo creo que sinceramente no podemos pensar que el cambio va a venir a través de ellos, ¿no? Porque son cortoplacistas, son cobardes, no creo que tengan los valores totalmente claros, porque la lectura siempre es en clave política, etcétera. Entonces creo que la única posibilidad de cambio real es que pasen cosas como lo que pasó el 8 de octubre del 2017, cuando 1 millón de catalanes y del resto de España pues se manifestaron en Barcelona para decir que España nos importaba y que queríamos defenderla, ¿no? Entonces, bueno, todas estas iniciativas de la sociedad civil, pues ojalá agrupemos a mucha gente, ojalá mucha gente tenga claro el diagnóstico, ojalá mucha gente se sume para que los partidos políticos no se sientan ajenos a lo que es el sentir de la sociedad, ¿no? Y en ese sentido creo que el libro va en la buena dirección. Bueno, entonces retomo la palabra. Aurora, ¿la tomo o cómo lo hacemos? Sí, sí. Hablo, ¿no? ¿Se me escucha alto y claro? Más o menos? ¿Se me escucha alto y claro? Perfectamente, Sergio, perfectamente. Bueno, primero, como han dicho mis compañeros, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por invitarnos. Es un placer que compañeros en la lucha por la libertad, por la tolerancia, por la democracia, básicamente por los valores cívicos, un país como España que, con todos sus defectos, con todos sus problemas, es una de las democracias más importantes de Europa y del mundo, y por lo tanto, todos aquellos que estamos simplemente por la libertad de expresión, por respetar a los demás y que no nos pisen los totalitarios, es un placer siempre estar con ellos, como es vuestro caso. ¿Por qué no sé? Bueno, el problema de hablar después de Miriam y de Juan Pablo es que, claro, cuando hablas después de dos monstruos, poco te queda que decir, porque ya más o menos todo lo bueno ya lo han dicho ellos, lo cual para mí es mucho más sencillo, porque ya poco puedo meter la pata, porque lo importante ya se ha dicho, pero también, claro, algo tengo que decir también yo, ¿no? Para que parezca que ya que estoy aquí, que algo hemos hecho, ¿no? Entonces, yo sí voy a poner énfasis en dos cosas, que las ha comentado, pero también voy a profundizar en ella, que es la importancia del testimonio. Porque del Prusés hemos hablado mucho, y se ha hablado mucho, miles y miles de horas de televisión, de radio, artículos periodísticos, en papel, en prensa digital. Hay un volumen de información espectacular, espectacular. Pero de aquí a unos años,
si al final ocurre lo que algunos nos tememos que puede llegar a ocurrir, que las agendas del reencuentro, o sea, de unos o de otros, acaban triunfando y llegamos a una especie de manto en la cual se intenta tolerar y se intenta blanquear lo que pasó en Cataluña, e incluso intentar decir que aquello no fue para tanto, que aquello realmente, pues bueno, pues no fue aquello tan grave. O sea, y que se intenta olvidar cosas tan chuscas, porque en el procés, vosotros desde Madrid, desde Zaragoza, desde Burgos, desde Extremadura, desde Zamora, habéis visto los grandes, digamos, los grandes titulares, las grandes barbaridades, ¿no? Pues que TV3 ha hecho eso, la educación ha hecho cual, pero aquí ha habido un montón de micros, ya que está de moda los micromachismos, aquí en Cataluña ha habido muchos micrototalitarismos y sobre todo muchas microsandeces. Las microsandeces separatistas realmente han llegado a extremos que es difícil de explicar. Aurora, si yo te explico de aquí 15 años, por ejemplo, que unos señores que seguramente son honrados padres de familia, que tienen su trabajo, que tienen que pagar sus impuestos y que posiblemente si te los encuentras un día normal parecen gente razonable, se pusieron un día a perseguir en Montcada y Reixac, población de Barcelona, que está justo al lado, al autobús 155, simplemente porque era la línea 155, y esto lo hicieron. O sea, unos 70 80 tíos pararon el autobús, se empezaron a gritar libertad presos políticos y le soltaron una chapa al conductor del autobús y al pasaje. Yo, si esto os lo cuento de aquí 15 años, dirás, Sergio, no bebas tanto alcohol porque ¿qué te ha pasado con qué has hecho con tu vida? Pero cosas como esta, o cosas como que en TV3, en horario de máxima audiencia, en un telediario, se dedicaban 2 minutos de información a que como 2 pirados cogieron un clic de Famóvil, le pusieron una estelada y lo mandaron al espacio y no pasó de 20 metros. Y esto abrió la sección de cultura, don informativo de la televisión pública catalana. Yo, si os lo cuento de aquí 20 años, pensaréis que he bebido o que me drogo. Pero esto ha pasado. Esto y muchas más tonterías, que no son tonterías porque indican un cierto tarannao, lo que se dice en Cataluña, una cierta actitud de que quienes nos mandan y quienes apoyan a esa gente, los votantes de esa gente que nos mandan en Cataluña, han enloquecido. Porque hemos llegado a un nivel digamos, de cosas que ya no es un nivel, digamos, ni ideológico, ni siquiera a lo mejor de dominación. Podríamos entender que todo el proceso, que en el fondo es un proceso de dominación para intentar que 2 millones manden sobre 4 y tener un virreinato, digamos, absolutamente, digamos, impune. Pero aún así, ha habido muchas cosas que son difíciles de explicar, porque no hacían falta, pero se han hecho. Entonces, ¿para qué sirve? De todo eso hay que dejar testimonio. Y es bueno que haya libros, porque al final los libros más o menos se encuentran y la gente los consulta. Los artículos periodísticos, los artículos, sobre todo, ya no hablo de los digitales, los radios, los vídeos de televisión, los vídeos de WhatsApp. Eso de aquí a 2 años no sabemos ni dónde están. Y por lo tanto, que haya ese testimonio de documental, que de aquí, pues nuestros hijos, nuestros nietos, un señor que venga de la Universidad de Oxford y quiera saber aquí 15 años qué pasó aquí en el 2017, y entre los 500 libros subvencionados por la Generalitat de La Estelada es un millón, y Visca Catalunya Lliure desde el punto de vista de un gastrónomo independentista, y ese tipo de cosas que veremos, que encuentre una serie de libros que den la otra visión de esa Cataluña que era mayoritaria, digamos, en número de ciudadanos, pero minoritaria desde el punto de vista de la hegemonía política y cultural, porque realmente no la tenemos. Los no separatistas no tenemos la hegemonía, al contrario, la tienen ellos. ¿Qué aporta este libro? Porque libros, digamos, muy temáticos con cierta profundidad, ya los hay. Por ejemplo, el de Teresa Freixas del 155 analiza muy bien el tema jurídico de cómo el separatismo pues intentó crear una estructura jurídica para intentar socavar los derechos y libertades y cómo el 155 fue necesario. Libros de TV3, yo he hecho 2 libros sobre TV3. Libros sobre adoctrinamiento escolar en Cataluña y sobre cómo se ha utilizado la escuela para manipular conciencias y crear súbditos, pues hay unos cuantos, uno mío y otros 5 o 6 más. Pues el libro sobre la acción exterior, el plan exterior de los separatistas para conseguir apoyos en el extranjero, ya está el libro de Juan Pablo. O sea, hay estudios temáticos de ciertos temas muy bien documentados y muy bien hechos que ya sirven de soporte documental. Lo que a lo mejor no faltaba era una obra más genérica que diera una visión global de aquellos temas que ya han sido tocados, como el exterior, pues el tema jurídico, el tema de TV3 y otros temas que, aunque se ha hablado mucho, no tiene ese aporte bibliográfico. Por ejemplo, el tema de la vanguardia, el papel de la vanguardia, que es importantísimo. La vanguardia ha conseguido que ciertas capas sociales que nunca han sido independentistas o eran un independentismo muy pragmático, se lanzaran a esta locura. El papel de los Mossos de Escuadra, el papel del terrorismo, de los CDRs, que ese terrorismo de baja intensidad que en el 17 y en el 18 tuvo mucha importancia.
el papel de la Iglesia, cómo la Iglesia catalana, parte de la Iglesia catalana se ha volcado. Esos temas que a lo mejor no han sido tan tratados en libros, sí que es importante que haya una obra genérica que al menos que al menos los perfile, para que luego, si alguien en un futuro quiera, pueda profundizar. Y el libro negro del separatismo, yo creo que sí, cumple del independentismo, sí que cumple esa labor, de no solamente dar una visión general de aquellos temas ya más profundamente tratados, pero a lo mejor un lector pues no quiere leerse tratados de 200 páginas o 300 páginas para cada uno de los temas, y también tiene pinceladas de otros temas que realmente apenas se han hablado desde un punto de vista bibliográfico, y por lo tanto está bien que esté ahí. Este libro tiene esa ventaja, que en el fondo es una maravillosa guía o un índice de lo que cualquier persona que de aquí 15, 10, 20 años quiera saber qué pasó en Cataluña, desde el punto de vista de la defensa de la libertad, de la defensa de la Constitución, de la defensa de la tolerancia, encontrará allí dónde empezar a buscar, cómo empezar a buscar y sobre todo los nombres claves. Y esa es su gran virtud. O sea, y por eso yo lo recomiendo, no porque yo haya colaborado junto con Juan Pablo, con Pablo Planas y con Miriam, que son amigos, y por lo tanto eso tiene poco mérito. Cuando haces cosas con amigos tiene poco mérito, pues ya te lo pasas bien solamente por el hecho de hacerlas. Yo lo recomiendo básicamente porque es que es útil. Sobre todo es útil para la gente que quiera realmente tener una visión muy global y no quedarse solo en Puigdemont, Aragonés, la CUP y TV3. Que al final es lo que básicamente es lo que ves cuando pones un telediario de la 13 o un telediario del Toro o un telediario de Antena 3, que ves las 4 temas y de ahí nos salimos. Y este libro tiene esta gran virtud y por eso yo lo recomiendo. Insisto, nosotros no vemos un duro, lo hacemos solamente para que esto circule y para que la gente sepa lo que está pasando, porque no solamente es lo que ha pasado, sino lo que está pasando y lo que va a pasar, porque estamos yendo, y es una opinión personal mía, hacia un proceso progresivo de blanqueo, un poco lo que estamos viendo con Bildu y con la izquierda abertzale vasca, pues un poco lo mismo, que parezca que no han sido tan malos. Y ojo, no hemos llegado a los estados del País Vasco, eso es cierto, no vamos a exagerar ni vamos a decir lo que no es, pero sí que es cierto que hay ciertas cosas que hay que contar y que no hay que olvidar nunca, sobre todo para que no se repitan. Más que nada porque en el 17 fracasaron, pero no seamos de aquí 20 años, lo volverán a intentar y a lo mejor no fracasan. Y no me enrollo más. Si me permitís, quiero a lo que acaba de decir Sergio, yo creo que es exactamente como él dice, pero además el hecho de que en ese libro estén todos esos temas, lo que hace además es desnudar la ideología totalitaria, ¿no? Eso es lo que creo que tiene mucha fuerza y creo que para personas que bueno, no todo el mundo, y desde luego los que no viven en Cataluña, no tienen por qué tener conocimiento de algunos de los temas que se abordan en el libro, ¿no? Y sin embargo, bueno, de su lectura uno llega inevitablemente a la conclusión de que estamos ante un monstruo, ¿no? O sea, el nacionalismo catalán es y ha sido un auténtico monstruo, ¿no? Y creo que también sirve para que algunas personas, sobre todo en el resto de España, que no bueno, que tocan el tema o han abordado el tema solo en los últimos años y casi superficialmente, y yo lo digo porque yo tengo mucha relación con el resto de España y me he pasado media vida teniendo que convencerles de que Pujol no era un hombre moderado o de que lo que estaba pasando en Cataluña era lo que estaba pasando. Porque muchas veces me he visto en Madrid y en otros lugares bueno, esa mirada de que te dicen, oye, seguro que no estarás exagerando, ¿no? Y esa es una sensación muy frustrante que yo he tenido sobre todo los años que viví en Madrid, en los tiempos de paz, en los años 90, ¿no? Y principio de los años 2000. Y creo que es un libro muy ilustrativo, ¿no? Porque, como decía antes, da todo el diagnóstico de todo lo que ha pasado y desnuda a la ideología totalitaria que tenemos en Cataluña, ¿no? Yo, por añadir un poquito también lo que han dicho Sergio y Juan Pablo, me gustaría dar las gracias a estos autores que de alguna forma denuncian esta muerte civil a la que tantos catalanes estamos sometidos en Cataluña y decirles al resto de España que cuando nos piden contemporizar con un catalanismo light, con un nacionalismo light, yo les diría que el nacionalismo light no existe y que si existe, yo les reto a que me demuestren que existe, por ejemplo, un machismo light.
Igual que hemos conseguido en Occidente batallar contra unas ideas que capan a mitad de la sociedad y que son sectarias y abusivas, tendríamos que enfrentarnos al nacionalismo con el mismo espíritu crítico y no tratar de contemporizar con ellos para llegar a un punto medio que está fuera de nuestra democracia. En ese sentido, cuando me dicen que dialogamos poco, que pactamos poco, yo les digo que yo soy una persona catalana que tengo dos lenguas, que son la española y la catalana, y me proponen los nacionalistas que prescinda de una de ellas. Es como si me dijeran que yo tengo dos piernas, pero que es mejor andar con una sola y que tengo que amputarme una. Entonces, cuando yo digo, no, no pienso amputarme una pierna, me dicen, bueno, hasta la rodilla. Yo les digo, no, no, ni hasta la rodilla ni hasta el tobillo. Bueno, córtate los dedos de los pies. No, es que tampoco. Entonces, a esta negativa a cercenarnos una parte de nuestra identidad, lo llaman intransigencia. Y entonces, en ese sentido, yo creo que las declaraciones y las denuncias de todos estos autores que de alguna forma se inmolan a sí mismos, porque a la que tú te pronuncias en Cataluña contra el nacionalismo, dejas de existir como profesional, dejas de existir como ciudadano de bien y como catalán de pro en Cataluña, porque te impiden cantidad de cosas. Por ejemplo, el Centro Cultural que antes comentábamos, que ha cumplido hoy 7 años, que es el CLAC, no ha podido presentar sus objetivos en la Generalitat como cualquier proyecto cultural lo ha hecho siempre. Creo que incluso hubieron unos escritores que se llaman escriptors y escriptoras en vías de extinción, o sea, escritores y escritoras en vías de extinción, que sí pudieron presentar su proyecto, nosotros no. Yo digo, hombre, si estáis en vías de extinción, dejarnos un hueco a nosotros, que nosotros queremos crecer y desarrollarnos y contaros cosas, ¿no? Pero no hemos podido acceder a eso y además hemos sido expulsados no solo de espacios públicos de Cataluña, como ateneos, casinos, etcétera, en donde incluso habíamos pagado el espacio para poder hacer un acto de debate, ya no solo político, solamente cultural, por ejemplo, sobre el Quijote o incluso nada que ver con España, sobre zonas de conflicto en Europa en donde se ha desarrollado la literatura y la cultura. No nos han dejado, nos han devuelto el dinero porque somos personas non gratas, somos indeseables en Cataluña. Yo creo que con esto no se puede contemporizar, no se puede pactar y tenemos simplemente que, como decía Juan Pablo, darle la vuelta a esta hegemonía, como también decía Sergio, darle la vuelta a esta hegemonía moral y decirles no, el separatismo, el sectarismo, la xenofobia no caben, sobre todo no caben fuera de la ley. No sé si queréis dar paso a preguntas de estos amigos que están aquí compartiendo el tiempo con nosotros. Eso depende de vosotros, de lo que queráis decir más, de lo que queráis añadir, o si ya queréis que entremos en lo que es ya la fase de debate entre los asistentes. Pues si queréis empezamos. Sí, sí, Por mí que pregunten ya, yo creo que ya lo hemos dicho Bien. todo. Aquí en el botoncito este del chat hay varias preguntas que han hecho, sobre todo Coque Cabrera. Coque Cabrera, aparte de saludar las buenas tardes, y que es la primera vez que escucha, si lo abrís, lo podéis leer. Es bastante lo que los comentarios que él ha hecho son bastantes, ¿no? Primera vez que escucho a la señora Miriam Tey y debo decir que estoy pendado por completo de la forma en la que se expresa, maravillosa exposición, que el separatismo ha saltado a la palestra de las amenazas y coacciones para que sus acólitos actúen este fin de semana para que impidan las cartas informativas de la plataforma Escuela de Todos, que el Estado lleva desaparecido de Cataluña décadas, que dice, hecho a faltar algo sobre el separatismo, que ellos sí han explotado al máximo y es algún tipo de documental relatando todas las vulneraciones de derechos que comete el separatismo contra los que estamos en contra del separatismo, que llevan años jugando con el victimismo, con el que se abanderan ante los medios internacionales como los reprimidos por el Estado, y cuando son ellos los verdaderos represores de los catalanes y el nacionalismo. Y ahora estoy viendo la mano alzada de Coque para comentar, ¿vale? Pues cuando quieras, Coque.
Muchas gracias y buenas tardes a todos. La pregunta es sobre la segunda parte, o el último párrafo. Creo que estaría bien que se plantease hacer una especie de documental que recopilara testimonios de catalanes que han sufrido el nacionalismo. Porque creo que se ve poco fuera de Cataluña lo que es el separatismo. Porque se ve lo que hacen los políticos, pero no se ve los testimonios. La gente que ha sufrido insultos, vejaciones, acosos, agresiones, no se ha visto. Cosa que el separatismo ha explotado mucho y lo sigue haciendo especialmente desde el 1 de octubre. Y dan con ellos la matraca a nivel internacional con eso y no paran, y no paran, y no paran, y no paran. La única forma de rebatirles y mostrar al mundo realmente quién es el separatismo y lo que están haciendo en Cataluña sería mostrar con testimonios reales lo que es el separatismo. Creo que es una cosa que tal vez vosotros que sois escritores y tenéis contactos y sabéis por dónde tenéis que menear, creo que es algo interesante que se tendría que plantear. Muchas gracias. Bueno, yo creo que eso la única vez que parecía que se podía hacer algo así fue con Josep Borrell de ministro, en el que se creó, ¿cómo se llamaba? España Global, ¿puede ser, Sergio? España Global. Sí. Pero eso quedó un poco diluido, ¿no? Y ya cuando él se fue a Bruselas, pues ya quedó muerto y enterrado. Pero bueno, yo creo que ojalá hubieran los recursos para hacer algo así. O sea, yo creo que no se ha hecho, primero porque nunca ha habido los recursos. Desde luego, no nos olvidemos que la difusión de todo ese victimismo y de todo este mensaje independentista por parte del mundo independentista, pues proviene de las instituciones catalanas, ¿no? Que tendrían que ser neutrales y, sin embargo, con el dinero también de los no nacionalistas, pues ha dedicado a difundir no su verdad, sino lo que claramente es hispanofobia, mentiras, etcétera, ¿no? Y es una de las razones por las que ese mensaje ha calado, no digo ya fuera de España, sino en la propia Cataluña, ¿no? Porque, de hecho, cuando en el momento álgido del procés, pues hubo un gobierno que pensaba que contrarrestar o neutralizar todo ese discurso era echarle leña al fuego, ¿no? Yo creo que eso fue un error de diagnóstico tremendo, prueba de un poco lo que ha sido la política desde Madrid con respecto a Cataluña, que yo siempre digo que siempre o casi siempre han errado el diagnóstico, siempre están a la búsqueda del mitológico catalán moderado, ¿no? Y también creo y ahí tenemos a la propia ex vicepresidenta Sáenz de Santamaría, Soraya, que 4 o 5 días antes del 1 de octubre del 17 ella decía que no iba a haber referéndum, ¿no? Lo dijo en una reunión con 5 o 6 directores de periódicos nacionales, ¿no? O sea, eso para si toda una vicepresidenta del gobierno de España a 4 días del referéndum da ese diagnóstico y creen que, como decían en privado y públicamente, que todo era un problema de dinero y que se resolvería con dinero, pues eso es que realmente no entienden el tema, ¿no? Y eso es una sensación, yo no sé si Sergio y Miriam están de acuerdo conmigo, pero yo siempre he tenido esa sensación de que en Madrid, cuando digo Madrid me refiero al gobierno de España, ¿no? Que como no han respirado el nacionalismo en Cataluña, no lo han sufrido, no saben lo que es que sus hijos tengan que ser escolarizados en una lengua que no es su lengua materna, por decir algo, ¿no? Pues como no lo han respirado, realmente no lo entienden, ¿no? Y como han equivocado el diagnóstico, han creído pues, que ese asunto se resolvía con concesiones o con dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Sin entender también que lo que mueve al nacionalismo, y lo ha movido siempre, eso no ha cambiado,
es la hispanofobia, el odio a España, a los españoles y a todo lo que por eso atacan nuestra lengua, ¿no? Porque forma parte de España en su imaginario, ¿no? Entonces, bueno, en ese contexto se puede entender que nunca haya habido recursos para hacer algo como lo que tú propones, ¿no? Si tuviésemos recursos, pues podríamos pues meternos en esa batalla de las ideas, en esa batalla ideológica y seguramente mucha menos gente en Cataluña se habría subido al tren del procés, porque obviamente cuando están bombardeando por tierra, mar y aire con el mismo discurso y nadie desde el otro lado lo desmiente, pues hay mucha gente que se lo ha creído, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es que, bueno, yo sí no veo que incluso después de todo lo que ha pasado, sigo sin ver recursos y sigo sin ver que haya voluntad política para, a través de iniciativas como las que tú dices, pues tratar de invertir los términos, ¿no? Bien, Ignacio tiene la mano levantada. Así es que cuando quieras. Sí, buenas tardes, muchas gracias a todos vosotros por la exposición tan sincera y tan brillante que habéis hecho. Y quería preguntaros una cosa. Todos vosotros y Pilar que estáis aquí representáis la más pura resistencia ciudadana contra un sistema que es totalmente esclavizante. Entonces, ¿vosotros creéis que la gente resistente a todas estas ideas está en aumento o está disminuyendo después de todo lo que ha pasado y todo lo que se ve que puede pasar? ¿Cuál es vuestra opinión? Miriam. Pues la verdad es que no tengo datos para darte una respuesta rigurosa, pero sin embargo yo tengo la sensación de que hay más gente que ve lo que ha ocurrido. Cuestiones como las de Canet han visibilizado y han puesto encima de la mesa que hay acosos a niños pequeños y que no son inventos de cuatro locos, sino que es una realidad cotidiana en Cataluña lo que está ocurriendo. Y a pesar de que, como decía Coque, en Cataluña lo que tenemos es una carencia de Estado desde hace muchísimos años, cada vez se visibiliza más cuál es la realidad de Cataluña. Otra cosa es que los que lo ven estén dispuestos a apostar, a jugarse prebendas, a jugarse puestos, a jugarse comodidades y sobre todo, y lo más importante y lo más peligroso, a jugarse la tranquilidad de sus hijos. Porque claro, que cualquiera de nosotros queramos y podamos defender unas ideas a costa de nuestra propia vida es mucho más llevadero que poner en riesgo a tus propios hijos. Y cuando tú quieres defender los derechos de tus hijos, pero sabes que eso va a suponer un acoso en el colegio, que les van a hacer bullying, que les van a excluir de fiestas, que les van a señalar poniéndose todos a la vez camisetas de un color para que ellos queden señalados con una camiseta porque no estaban informados de que tenían que llevar la misma. Cuando hay pintadas en tiendas y en comercios acusando a gente de fascista cuando son exclusivamente ciudadanos catalanes que quieren que sus hijos, además del catalán, aprendan el español, por ejemplo. Pues eso es un freno. Y para que los ciudadanos puedan luchar por sus derechos, tienen que tener un apoyo estatal, tienen que tener el apoyo de la policía, el apoyo del gobierno, el apoyo, porque los ciudadanos no tienen la obligación de ser héroes. Y ahora en Cataluña, para ser consecuente con tus propias ideas, tienes que ser un héroe. Y eso es una exigencia excesiva para muchos ciudadanos, y más cuando estos ciudadanos tienen hijos. Con lo cual yo creo que hasta que el Estado y con el gobierno que hay ahora no parece que sea muy fácil, porque sus socios en el gobierno son nacionalistas, separatistas y podemitas, populistas, le están proporcionando la posibilidad de continuar en Moncloa, veo muy difícil. Y por lo tanto estoy completamente de acuerdo con Juan Pablo en que somos la sociedad civil los que tenemos que dar apoyo, los que tenemos que estar jugándonos el tipo para que esta gente que piensa como nosotros vaya poco a poco diciendo qué es lo que piensa. Yo voy a ser un poco más pesimista. Sí que es cierto, y en eso Miriam tiene toda la razón, que sí que es cierto que hay cierta concienciación y por eso se ha visto, por ejemplo,
en el número de aumento de demandas para el 25%, que Escuela de Todos está consiguiendo centenares de padres que digamos, que denuncien el tema del 25%. Pero la desmovilización es total. Yo hablo de mi experiencia como periodista. El catalán, sabéis que yo soy director de catalán.es, es un pequeño digital catalán que se dedica básicamente a informar de actos de la resistencia. Y yo hace 2 o 3 años era un no parar, no sabía qué poner. Es que el problema que tenías es que no llegabas de que tenías 20.000 historias de mesas, de actividades, de mesas redondas, de movidas, de gente que protestaba. Y ahora, en cambio, no es así. O sea, ahora hay muchas menos. La resistencia en sentido, la primera línea de la resistencia ha bajado muchísimo. Hombre, quedan grupos que trabajan mucho. Pero, por ejemplo, Pilar, con el tema de Segadores de Maresma, Segador sigue y sigue, por ejemplo, la Unión de Brigadas, que son 2 grupos que se dedican a quitar propaganda separatista, pero es que hace un tiempo eran unos cuantos más y que han quedado los más fuertes, incluso algunos se han unido. Pero igual que en ese campo, en otros muchos campos. Estamos muy desmovilizados, igual que ellos, ojo, tampoco ellos antes cualquier tontería que montaban en favor de cualquiera de sus causas iban 500, 600, 1000 personas, ahora si juntan 100 es un exitazo, la Meridional está contando 30 tíos. La desmovilización en general, pero también nosotros, O sea, el separatismo perdió el 14 de febrero 700.000 votos, pero nosotros perdimos, creo que fueron 900.000 que se quedaron en su casa. Vale, que había tema COVID, todo lo que vosotros queráis, pero que al final, ojo, sí que es cierto que hay ciertos temas que si alguien se los lleva, como por ejemplo en el caso de la educación, la gente está dispuesta a dar el paso, o sea, la gente ha encontrado que Escuela de Todos, si hablamos español y convivencia cívica, pues les hacen el trámite y están dispuestos a dar el paso. Pero es cierto que ellos, siempre que se lo haga otro, hace 3 años había mucha más gente dispuesta a dar la cara que ahora, que yo veo mucha menos gente en todas partes. No sé si estáis de acuerdo, sobre todo Pilar, que tú también te mueves mucho, pero vamos, yo en ese sentido estoy un poco, sí, un poco decepcionado, porque veo que ahora en ese momento ellos están bajos y podríamos intentar crecer. También es cierto que el gobierno no ayuda porque el gobierno no da absolutamente nada. Al contrario, desmotiva. Si tú te estás partiendo la cara en Cataluña por la resistencia y te indultan a la gente que te ha intentado dar un golpe de Estado, pues es muy posible que pienses, para eso me quedo en mi casa. Es cierto que el gobierno no ayuda. Ni este ni el anterior tampoco ayudó mucho, Pero, insisto, yo soy un poco pesimista porque veo menos Caliu. Si queréis, os comento yo, si me dejáis. Yo lo que ya sabéis que estoy en primera línea, entonces yo lo que sí que he observado es que la gente está más desmotivada a la movilización, o sea, a actuar de una manera clara, o sea, a ponerse en peligro, a que se le nombre, pero sí que está más concienciado cada vez del problema. No se está pasando tanto a la acción, pero sí se está pasando a la concienciación. Y esta concienciación no viene tanto por lo que nosotros estamos haciendo, que seguimos haciendo lo que podemos, no creo que nadie se nos puede pedir más de lo que ya estamos haciendo, sino que viene porque el equipo contrario está jugando con muchos penaltis y con muchas faltas, haciendo un símil así. Cada vez, por ejemplo, pues porque el caso de lo de la lengua, ¿no? El caso del tema de la lengua del español hace muchísimos años que está. Hace muchísimos años que muchas personas estamos denunciando que no se pueda estudiar en castellano y en castellano en Cataluña, ¿vale? Pero hasta ahora quedaba como una cosa residual y que de tanto en tanto algunos creíamos cosas, algunos protestábamos y algunos lo decíamos y punto. ¿Qué ha pasado? Que tal como el mundo independentista, vamos a llamarlo secesionista, que me gusta más, tal como el mundo secesionista va apretando el acelerador porque cada vez los que mandan son más borricos, en ese aspecto son menos civilinos, hacen que lo que antes pasaba absolutamente desapercibido, ahora se entere todo el mundo. Se entera todo el mundo pues, de lo que está ocurriendo, de que van poniendo simbología por todos los lados. Que eso es una cosa que, claro, tú dices, o sea, en un país laico o confesional, donde se está obligando a quitar los elementos religiosos de cualquier sitio porque tiene que haber neutralidad en los espacios, nadie se echa la mano en la cabeza de que estén todos los espacios llenos de panfletos y de símbolos ideológicos partidistas. Es decir, un montón de cosas de este estilo. Entonces, lo del caso de Canet, que no ha puesto de manifiesto y mucha gente se ha enterado, pues que es así, es que en Cataluña no se puede estudiar, ¿no? Y que los niños les aplica esa llamada inmersión, pero a nadie se les ha ocurrido decir que la inmersión solamente se aplica a unos niños que son los castellanos, porque los catalanes no son inmersionados.
Los catalanes no cambian cuando van. Entonces entran allí los niños con 2 lenguas, pero uno de ellos, todos sí, uno van aprendiendo, pero es que el otro también, ¿eh? No se nos olvide, porque el que ya sabe catalán sigue aprendiendo, porque se está aprendiendo. Es decir, son muchísimas cosas. Después no nos olvidemos otras cosas muy importantes. El tema de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Muchas, sobre todo, están en manos de ellos, pero es que incluso hasta las policías locales, por ejemplo, que dependen de ayuntamientos, porque las policías locales de muchas dependen de ayuntamientos, recordamos que en Cataluña, no me acuerdo, ya no me acuerdo el número, yo con los números fatal, y eso que lo escribí, ya se me ha olvidado, no sé cuántos ayuntamientos y sus alcaldes están adheridos al AMI, a Municipios por la Independencia. Es decir, explicarme ese policía qué puede hacer. Pero es que yo os pongo un ejemplo muy claro que se dio el sábado pasado, si no me equivoco. Y es que vosotros imaginaros ahora que Marlaska, el ministro de Interior, grande Marlaska o pequeño Marlaska, ¿vale? Va y dijese que queda prohibido hacer una manifestación y cortar la calle, la M30, ¿vale? Imaginaros, ya no da autorización para cortar la M30. Entonces fuese la señora Batet, ¿vale? Lo digo para los de fuera de Cataluña para que os hagáis esa amplitud. Fuese la señora Batet y la cortase. ¿Qué es lo que pasó aquí el sábado? El conseller de Interior dijo que no se podía hacer la manifestación de cortar la Meridiana, que han estado 2 años cortada la arteria principal de salida y entrada de Barcelona, cortada cada noche, sin que pasase nada. Y sin embargo, al segundo día que dijeron que no se podía cortar, apareció la presidenta del Parlamento de Cataluña a ayudar a los que la querían cortar. Imaginaros esos Mossos, ¿qué van a hacer esos Mossos? Pues callarse, porque es que tienen delante a la segunda autoridad de Cataluña. Entonces, estas burradas, contra más burradas hacen, en ese aspecto yo creo que más conciencian a la gente. El paso está en la concienciación, pero ahora falta que esa concienciación pase a la acción. ¿Y la acción cómo se hace? Pues o bien participando en plataformas cívicas, bien pues, en los debates y tal y cual, moderadamente, siempre con las razones, por supuesto, y después hay una acción muy importante, y es que no nos tiene que engañar, que es el simple acto de cada vez que vayamos a votar. Yo lo siento mucho, pero es que es así, porque es que no nos queda otra, y rezar, tal cual. Pilar, baja la mano. Yo creo baja que la mano. Si el Estado hiciera una defensa decidida del constitucionalismo y de España, eso sería un banderín de enganche para muchos catalanes. Pero ¿cómo pretenden que, como decía Miriam, pues la gente tiene su vida y sus preocupaciones y obviamente pues no todo el mundo es héroe, ¿no? Y por lo tanto, mientras el Estado, o sea, este ejemplo que ponía Pilar, ¿no? de la presidenta del Parlamento catalán, yéndose a cortar una calle que es una arteria principal que ha estado 2 años cortada, que parece mentira, ¿no? Bueno, pues si ahí la Fiscalía respondiera, si las policías tuvieran el respaldo de los políticos, si todo fuera un poco más normal, seguramente pues estas cosas no pasarían. Pero el problema es que el Estado, como ya se ha dicho varias veces a lo largo de la tarde, pues está completamente desaparecido. Y en ocasiones, incluso alineándose al lado de todo ese mundo independentismo, que no nos olvidemos, su único objetivo, a corto, a medio o a largo plazo, es destruir España, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que mientras desde el gobierno de España no haya un cambio y se entienda que y se plantee la batalla, porque creo que la batalla es muy sencilla, ¿no? Se ha demostrado en los últimos 40 años que el darles todo no sirve para nada, ¿no? El día que entiendan que solo puede quedar uno, que eso es una batalla que o ganan ellos o ganamos nosotros, hasta que eso no lo entiendan, no vamos a mejorar. Esa es mi sensación. Hay un miembro que ¿perdón? Sí. ¿Me oís? No, digo que hay un miembro del grupo que ha hecho un comentario ahora diciendo que los independentistas tampoco eran héroes, tampoco querían inmolarse ellos. Es que a los independentistas no se les exige, no se les pide ser héroes. Todo lo contrario, a los independentistas se les premia si se saltan la ley, se les premia. Están
están subvencionados por el Estado catalán, están subvencionados por la Generalitat. Acordaros del presidente diciendo apreteu, apreteu. O sea, a ellos no les cuesta caro, al contrario. Tienen prebendas y están premiados por sus actos vandálicos. Es a los constitucionalistas que cuando exigen sus derechos o claman por justicia, sean castigados. Por eso digo que a los que se les exige heroicidad es a los constitucionalistas, nunca a los independentistas. Bien. Hay una mano levantada. Cuando quieras. Javier. Javier. Hola, pues yo quería destacar un par de cosas. Por un lado, señalar que... ya puedes bajar la mano, Javier, que si no, no te vemos la cara. Bajar la mano. Ya está, ya la has bajado. Bueno, quería resaltar que los principales responsables de todo esto que viene ocurriendo es la clase política y gobernante desde el principio. No es tanto el nacionalismo ha ido creciendo gracias a la dejadez de nuestros gobernantes y esa responsabilidad, bueno, quizá suene fuerte, a mí me parece que es una responsabilidad incluso penal. Si cuando los gobernantes no cumplen ni hacen cumplir la ley, están delinquiendo. Y, por tanto, es así de grave la situación. Puede sonar muy fuerte, pero a mí me parece que esa dejadez es delictiva. Eso quería resaltar, por un lado. Nuestra lamentable clase política a nivel nacional es la que nos ha llevado a esta situación. Y, por otro lado, por entender un poco de las raíces del nacionalismo, de los nacionalismos, pues yo quería apuntar, bueno, en un sentido que me hace verlos como una actitud reactiva frente a una cultura que ha ido disolviendo todas nuestras fuentes de identidad. La cultura líquida, decía Zygmunt Bauman, ha ido acabando con la idea de lo que somos en muchos sentidos, desde el sentido biológico. Se ha diluido ya la idea de esto de tener la identidad como hombre o como mujer. Se diluye las ideas en las que podíamos sostenernos, los ideales, el ideal de belleza en el arte, pues ha explotado. Es decir, no, el arte es lo que cada uno crea que es arte, cada artista crea que es arte. No hay ideales que podamos compartir, ¿no? Aquí cada uno se lo inventa. La cultura en general ha ido convirtiendo en líquidas todas las fuentes de identidad. Y en este sentido yo creo que el nacionalismo es una reacción frente a esta pérdida de identidad. Buscan agarrarse como un clave ardiendo, en fin, en un sentido reaccionario, pero comprensible en este contexto. Es decir, quiero sentir que soy alguien, que pertenezco a una colectividad y España ha dejado de ser un concepto atractivo. Empezó a dejar de serlo en el 98 con la crisis cubana, que, bueno, de ser incluso hasta nacionalistas forofos en Cataluña, incluso a favor de España, pasaron rápidamente, en cuanto se perdió esta sensación de pertenecer a una entidad colectiva atractiva, bueno, se derrumbó esa identidad y se buscó reactivamente una identidad alternativa. Bueno, yo por lo menos no soy español, que ya no vale para nada, pero soy catalán, soy vasco
y además soy del Atleti. Es decir, se buscaron identidades frente a esta cultura que todo lo va convirtiendo en líquido, todas estas fuentes de identidad. Por tanto, la alternativa yo pienso que sería reavivar ese sentimiento alternativo de identidad. Es decir, la hispanofobia se combate. Joder, no pretendo proponer nacionalismo, ni mucho menos, sino patriotismo. Y esta idea, coño, Aurora, me recuerdo nuestro común pasado en UPyD, era una idea también perturbadora. Yo tuve ciscos con la idea de que España era una realidad a avivar. No, joder, somos ciudadanos del mundo y, en todo caso, ciudadanos constitucionales. El patriotismo constitucional que se decía los menos comprometidos. Bueno, pues yo creo que hace falta recuperar la sensación de que estamos identificados con una entidad colectiva, y esa es España, y hay que revitalizarla. No creo que se pueda combatir realmente los nacionalismos si no ofreces otra alternativa de identidad. Bueno, lo dejo ahí, porque es una idea polémica, tanto la de que llevar a la cárcel a todos los políticos que nos han conducido hasta aquí, como esto que digo. O sea que ya he metido mucha caña. Mira, si puedo empezar yo, te diría que estoy de acuerdo con el patriotismo como idea para contraponer al nacionalismo identitario y al nacionalismo tribal, pero yo creo que les tenemos que ganar por la mayor. Es decir, ni siquiera nos hace falta el nacionalismo identitario o el patriotismo identitario. O sea, yo creo que a estos nacionalismos tribales hay que contestarles con un relato moderno. Las democracias han evolucionado, las civilizaciones hemos evolucionado y ahora no nos resulta necesario un sentimiento aglutinador con respecto a una patria, sino un sentimiento aglutinador con respecto a unos derechos y unos deberes como ciudadanos. Es más difícil, yo creo que es más difícil, pero yo creo que es un reto mayor y que nos lleva a un futuro mejor. No creo que necesitemos sentirnos españoles para batallar por España, porque España es un espacio común en donde hay unas leyes y unas libertades que nos hacen iguales frente a la ley. Yo puedo levantarme una mañana sintiéndome pintora, una mañana sintiéndome artista o italiana, una mañana sintiéndome de Cáceres porque he estado en Cáceres y me ha parecido una zona maravillosa. Y los sentimientos son volátiles, los sentimientos son del ámbito íntimo y particular de cada persona. Y aquí el adelanto, la modernidad, el progreso, yo creo que está en que esa identidad tribal, esa identidad que nos constriña los sentimientos, la dejemos aparte y que un catalán se pueda sentir todo lo catalán que quiera, como si se quiere sentir peruano. Nos da igual. Lo que queremos es una asociación entre iguales en un país que es España y al que tenemos que respetar la historia que tiene, que tenemos que reivindicarla en las verdades históricas y no en las ficciones, y que con respecto a los sentimientos y a las ficciones, para los sentimientos está la vida privada y para las ficciones está la literatura. Por eso yo reivindico muchísimo la cultura, porque es un canal necesario para muchas partes de cada uno de nosotros como individuos en las que tenemos que desarrollar esas partes nuestras que en el ámbito político no son necesarias, perdón, son perjudiciales, porque son constructos de una ficción que no nos lleva a algo común, sino que nos lleva a algo particular y privado, y como mucho tribal. O sea, la construcción de una nación, la construcción de un país utópico, no es, yo creo, lo que nos tiene que unir. Y tampoco el pasado. Tampoco creo que porque hayamos tenido un pasado común tengamos que estar unidos hoy en España. Tenemos que estar unidos hoy en España porque tenemos una Constitución que nos hace libres frente a la ley, que nos hace a todos iguales frente a la ley. Yo creo que eso, para las personas con raciocinio suficiente y con proyectos sanos, comunes, nos tiene que bastar. Eso es lo que creo. Aún entendiendo que el sentimiento de patria es perfectamente compartible y deseable, pero no necesario. Eso es lo que yo creo. Sí, bueno, es el problema al que aludía yo, que también me lo encontré
como cuando estábamos en la extinta UPyD, el patriotismo constitucional o el patriotismo, el sentir que perteneces a una colectividad. Bueno, me gustaría, Javier, que a lo mejor podemos avanzar en la discusión si me distingues entre patriotismo, sin que sea constitucional, patriotismo y nacionalismo. Patriotismo es la sensación de que perteneces a una entidad colectiva que tiene un proyecto de vida social con objetivos aglutinadores y que sustenta también sentimentalmente. Ya siento tener que aludir a conceptos que perturban. Es decir, esto de sentimiento luego es nacionalismo. Pues no, yo pienso que es sentir que perteneces a una entidad colectiva y que tus intereses individuales no son los únicos y que, por tanto, necesitas tener la sensación de que compartes trayectoria con otras personas y hay un sustento tanto histórico como de proyecto que sirve de aglutinante a esa sensación de que perteneces a una colectividad. Lo otro, ¿qué significa? Que cada uno a su bola, que yo soy mi interés, yo tengo mi interés y en todo caso si coincido con el tuyo, pues nos entendemos, pero si no, cada uno se lo monta por su lado. Y la disociación está o bien la disociación o bien la aparición de eso, de fuentes de identidad alternativas. Es decir, bueno, yo por algún lado tengo que tener referencias para saber quién soy. No, al contrario, yo te decía que el patriotismo, que lo considero defendible, me parece más útil y más aglutinador si incluso si prescindimos del sentimiento, porque para el nacionalismo es imprescindible. Y yo digo, tú puedes ser patriota sin la necesidad de sentir España, no hace falta que la sientas, con tal de que quieras compartir ese destino común del que estábamos hablando y quieras compartir y participar en ese espacio común, aún incluso utilizando solamente los sentimientos en tu ámbito privado. Yo lo que decía es que no es necesario. Si lo tienes, perfecto, pero eso lo único que ocurre es que para mí introduce un factor peligroso porque ese sentimiento se antepone ante otro. Y entonces mi sentimiento de patria a España se antepone ante el sentimiento de nación Cataluña. Si obviamos los sentimientos y cada uno siente lo que quiere y solamente lo que haces es compartir el espacio común y el destino común porque quieres un proyecto común, es menos volátil que si introduces el sentimiento. Era mi matiz. Sin denostar el patriotismo para nada. Solo un matiz, porque ya me estoy enrollando demasiado, pero creo que el sentimiento, en todas las distorsiones a las que conduce a veces el sentimiento, no se suprimen amputando el sentimiento. No hay que tirar el niño con el agua sucia. Un segundo. El asunto es que ese sentimiento, acoplarlo a una idea realista, no delirante. Es decir, los nacionalismos son delirios, se han inventado cómo ubicar ese sentimiento en un puñetero delirio. Bueno, yo lo que reclamo es que el sentimiento busque encarnar en algo razonable, en una continuidad histórica y en el sustento evidente de que formamos una cultura común. Bueno. Yo también solo un último el sentimiento, sino aplicarlo a los ámbitos privados, no amputarlo, en ningún sentido amputarlo, es absolutamente necesario, sino aplicarlo a los ámbitos privados, porque lo que unos consideran racional con el sentimiento entra a veces en contradicción y bueno, a mí me parecía que la patria es suficiente incluso sin sentimientos, pero vamos, lo dejo aquí. Y yo. Pilar, tienes la palabra.
Sí, bueno, al respecto, supongo que a Miriam le pasa un poco, bueno, pues como a mí, ¿no? Que la palabra sentimientos, uy, nos hace así como una cosa así que nos Es entra así diferente. el, el- el- Sí, nos entra así como todo. Baja la mano, Pilar, que no te vemos. Eso voy, Por eso voy, favor, eso voy, por eso favor. voy. Sí, ya está. Pues eso. Y yo sí que con respecto, también coincido bastante contigo, Miriam, en ese aspecto. Y a mí me pasa muchas veces que incluso a veces con el tema, por ejemplo, de la bandera, ¿no? Lo digo porque es una, ¿no? Yo muchas veces cuando veo incluso a los nuestros, ¿no? Que van con la bandera y que van con la bandera, me refiero que se la colocan así en plan Superman, bueno, pues no sabes lo que queréis decir, ¿no? Que se la, ¿no? En cualquier momento, incluso en los bañadores, bueno, ¿sabes? Aquello no está en la playa. Y yo siempre les digo lo mismo, es que para mí la bandera es una reflexión que llegué después de mucho tiempo, ¿eh? De esto, yo siempre, es que para mí la bandera, para lo que a mí me tiene que servir es para que ondee en aquellos sitios oficiales donde toca estar la bandera, porque eso lo que a mí me indica es que allí están defendidos mis derechos. Volvemos otra vez lo mismo. Y el, lo que es el engranaje de la ley. Eso es lo que para mí es importante. Luego lo demás de si juega la selección española y todo esto para mí, bueno, a ver, bien, ¿eh? Que no, Sí, justamente cualquiera dirá que pues, estamos diciéndolo justamente tanto tú como yo, que creo que no somos ninguna de las dos susceptibles de miedo a que no defendamos esto, ¿no? Pero dicho esto, sí que creo que tenemos que, porque si no lo que se hace es que toda esta acción que yo siempre necesito se traduce en postureo, entendiendo como postureo, pues eso, pues ya ahora me coloco la gorra con la bandera, que bueno, con eso sirve, pero no solo eso, por Dios, no te quedes solo en eso, haz más, porque la bandera, ya lo vuelvo a repetir, siempre tiene que ondear allí donde le toca, para saber que tus derechos están allí más que salvados. estoy totalmente de acuerdo contigo, no utilizar la bandera como un símbolo de bandos, sino como un símbolo de espacio común de libertad. Claro, exacto, qué bien. Tú lo has hecho muy más bonito que yo, ¿ves? por economía procesal me adhiero a lo que ha dicho Miriam. Pues Muy eso. bien. Bueno, no veo ninguna mano más levantada. Yo quisiera hacer una pregunta muy sencilla. Y es, todo este proceso, ¿cómo creéis que va a terminar? ¿Por crisis o por lisis? Es decir, con un conflicto aceleradamente creciente hasta que estalle de la forma completamente impredecible, o que se vaya desvaneciendo con el paso del tiempo y que, bueno, al final la cosa no queda más que en un recuerdo. No, se transforma. Básicamente vamos a estar en la conllevancia eterna porque ahora hemos pasado de un intento de secesión a un intento de dominación. Ahora el separatismo lo que busca básicamente es conseguir un virreinato de impunidad, de ahí los pactos con el gobierno de España, básicamente en el cual puedan hacer lo que hacen ahora, que se meten sueldos de 100.000 euros, que dominan la educación, que dominan la administración, que dominan los medios de comunicación públicos y privados y que por lo tanto intentará mantener un pollolismo 2.0, 3.0, con un toque separatista, siempre amenazando con el Uturarema Fe, que pueden ir más allá, pero no va a desaparecer, no va a desaparecer porque básicamente es que pensad que el separatismo controla la vida social, cultural, económica, académica, política, mediática de Cataluña, y para intentar desmontar esa telaraña que han creado en Cataluña haría falta una acción muy decidida por parte del gobierno de España apoyando pues a toda la gente que estamos por la labor de que Cataluña sea España, pero no durante un año ni durante dos. Ellos llevan 40 años tejiendo, harían falta como mínimo 15, 20 años de tejer, de contrarrestar, de intentar reconquistar aquellos espacios que han conquistado, insisto, dominan desde el Colegio de Médicos de Barcelona, el Colegio de Periodistas, el Colegio bueno, el Colegio de Abogados, mitad, ahora parece que sí, no lo controlan, pero tienen un buen sector bastante importante. Es que le controlan, tienen un control tan descomunal que no va a desaparecer, no se va a desvanecer como no sé, como la nieve. No, están ahí. Simplemente se han dado cuenta que no pueden ganar ante un Estado muy potente y han decidido, bueno,
bueno, pues vamos a intentar mantener el dominio sobre los 3 millones o 4 millones de catalanes no separatistas, siendo nosotros los que mandemos y ellos intentar excluirlos lo máximo posible de la vida política y social catalana. Pero, insisto, para destejerlo hará falta una acción decidida que yo no veo que vayan a sostener, porque no basta con que gane el Partido Popular o Ciudadanos de aquí 2 años. Es que hará falta que ganen, que tengan ganas y que estén 1 década o 2 décadas con la voluntad de hacerlo. Y yo no lo tengo tan claro. Gracias. Bueno, pues no sé si no hay más preguntas, así que te paso el testigo, Aurora, para que finalices cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias, queridos amigos. Ha sido un placer escucharos y, sobre todo, tener la oportunidad de podernos convertir en altavoz de esa parte de los amigos de Cataluña que, como muy bien habéis expresado, no siempre sois escuchados, ni siquiera por los compatriotas, ¿no? Que es el colmo de los colmos, o sea que ni siquiera seamos comprendidos por los que están en una situación parecida a la nuestra, porque en realidad el Estado es que está bastante desaparecido, yo creo, en todo el país. O sea, que no creáis que en Cataluña se nota más, pero yo creo que es que podemos esperar bastante poco de la clase política que tenemos en este momento. Pero bueno, no quiero ser pesimista porque eso nos paraliza un poco. Así que muchas gracias. Estamos, como siempre, a vuestra disposición. Podemos colaborar en cualquier iniciativa que os parezca en la que nosotros podamos aportar, y os convocamos para nuestras siguientes actividades, que creo que la siguiente será dentro de 15 días, porque habitualmente las hacemos quincenales. Y en cualquier caso, os enviaremos la invitación oportuna. Así que muchas gracias, amigos, buena semana y hasta la próxima. Mucha suerte a todos, que nos va a hacer falta. Adiós, gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos.